6. Persecución. Una traición premeditada como altivos leviatanes. Las grandes naves de guerra doradas se abrían paso entre los restos de la flota invasora. Algunos barcos de esta ardían a la deriva, y otros se estaban hundiendo todavía, pero la mayoría se habían sumergido ya en las profundidades insondables del canal. Las naves en llamas producían extrañas sombras que bailaban contra los húmedos muros de las cavernas marinas, como si fantasmas de la matanza ofrecieran un último saludo antes de partir hacia las profundidades marinas donde, se decía, reinaba todavía un rey del caos que incorporaba a su flota fantasmagórica las almas de aquellos que morían en batalla en cualquier océano del mundo. O quizás esos muertos tuvieran un destino más agradable, el de servir a Strasa, señor de los espíritus acuáticos, que gobernaba las aguas superficiales de los mares. Sin embargo, un puñado de naves enemigas había escapado. De algún modo, los marineros venidos del sur habían roto el cerco de las enormes galeras doradas, habían retrocedido sobre sus pasos en el canal, y debían de haber salido ya a mar abierto. La noticia llegó pronto al buque insignia, donde el Rik, Magum Kolim y el príncipe Yair Koon se habían reunido de nuevo sobre el puente para contemplar la destrucción que habían causado. Ahora debemos perseguirles y acabar con ellos, dijo Yair Koon. Estaba sudando y su rostro moreno brillaba a la luz de las llamas. Sus ojos parecían febriles. Tenemos que ir tras ellos. El Rik se encogió de hombros. Se sentía débil, y no había llevado consigo una dosis de reserva de las drogas que le devolvían el vigor. Deseaba regresar a Imrir y descansar. Estaba harto de aquel baño de sangre, harto de Yair Koon, y harto, sobre todo, de sí mismo. Un odio que sentía por su primo consumía todavía más sus escasas fuerzas. Y odiaba el odio que sentía. Eso era lo peor. No dijo: que se vayan. Que se vayan. Sin castigo. Vamos, mi señor. Nosotros no actuamos así. El príncipe Yair Koon se volvió hacia el anciano almirante. ¿Es esto propio de nosotros, almirante Magum Kolim? El almirante respondió con un encogimiento de hombros. También él se sentía fatigado, pero en su fuero íntimo estaba de acuerdo con el príncipe Yair Koon. Cualquier enemigo de Melnibone debía recibir su castigo por atreverse siquiera a pensar en atacar la ciudad de ensueño. Pese a ello, Magum Kolim murmuró: la decisión corresponde al emperador. Que se vayan, repitió el Rik mientras se apoyaba pesadamente en la barandilla. Que vuelvan con la noticia de la derrota a sus ciudades bárbaras. Que cuenten cómo les han derrotado los príncipes del dragón. Así se extenderá la noticia. Creo que no volverán a molestarnos con sus incursiones en bastante tiempo. Los reinos jóvenes están llenos de estúpidos, replicó Yair Koon. No querrán aceptar la derrota y las incursiones se repetirán. Nuestra mejor advertencia será asegurarnos de que no queda un solo atacante con vida o en libertad. El Rik emitió un profundo suspiro e intentó combatir la debilidad que amenazaba con adueñarse de él. Príncipe Yair Koon, estás colmando mi paciencia. Yo solo pienso en el bien de Melnibone, mi emperador. Estoy convencido de que no deseas que el pueblo te tome por débil, o que se diga que tuviste miedo de enfrentarte a apenas 5 galeras de las gentes del sur. Esta vez, la furia que hervía dentro de dio a el Rik un renovado vigor. ¿Quién va a decir que el Rik es débil? ¿Tú, acaso? Yair Koon. El emperador sabía que su frase siguiente sería un sinsentido, pero le resultaba imposible contenerse. Está bien, persigamos a esos desgraciados y hundamos sus naves. Y hagámoslo deprisa, pues estoy harto de todo esto. Una misteriosa luminosidad bañaba los ojos de Yair Koon cuando éste se volvió para dar las órdenes precisas. El cielo estaba pasando del negro al gris cuando la flota de Melnibone alcanzó el mar abierto y puso proa al sur, hacia el mar hirviente y el continente meridional que se extendía más allá. Las naves bárbaras no iban a cruzar el mar hirviente, se decía que ningún barco conducido por mortales podía hacerlo, sino que iban a rodearlo. Sin embargo, era improbable que alcanzaran las inmediaciones del mar hirviente, pues las enormes galeras de combate melnibonesas surcaban las aguas a gran velocidad. Los esclavos que manejaban los remos habían ingerido grandes cantidades de una droga que aumentaba su velocidad y su fuerza durante algunas horas, antes de dejarles agotados. Además, las velas estaban hinchadas, gracias a la brisa marina. Las naves eran como montañas doradas que se deslizaban apresuradamente sobre las olas. Las técnicas de construcción de las embarcaciones constituían un secreto incluso para los propios melniboneses, que habían perdido o olvidado gran parte de sus tradiciones populares. Era fácil imaginar cuánto odiaban a Melnibone y sus inventos los hombres de los reinos jóvenes, pues realmente las naves de guerra de la isla parecían pertenecer a una era anterior, extraña, mientras se lanzaban tras las galeras fugitivas, que podían divisarse ya en el horizonte.
la hijo del Yarai, iba a la cabeza de la escuadra, y estaba ya poniendo a punto sus catapultas mucho antes de que el resto de la flota hubiese avistado al enemigo. Esclavos cubiertos de sudor trasladaban con amargura el viscoso material que formaba las balas incendiarias, cargándolas en el recipiente de bronce de la catapulta por medio de unas grandes tenazas en forma de doble cuchara. El buque insignia ululaba bajo el resplandor que anunciaba el alba. Un grupo de esclavos subió los peldaños hasta el puente con unas bandejas de platino que contenían vino y comida para los 3 príncipes del dragón, que seguían allí desde que se iniciara la persecución. Elric no tuvo ánimos para probar la comida, pero alzó una gran copa de vino amarillento y la apuró. El vino era fuerte y le hizo revivir un poco. Se hizo servir otra copa y la bebió de un trago, con la misma rapidez que la primera. Después echó un vistazo al frente. Estaba a punto de amanecer, pues había una línea de luz púrpura en el horizonte. En cuanto asome el primer rayo de sol, ordenó Elric: lanzad las balas incendiarias. Daré la orden, asintió Magum Colim, limpiándose los labios y dejando en el plato el hueso que acababa de apurar. Se levantó y abandonó el puente. Elric escuchó el crujido de los peldaños bajo sus pesados pasos. De pronto, el albino emperador se sintió rodeado de enemigos. Había notado algo extraño en la actitud de Magum Colim durante la discusión con el príncipe Irkoon. Elric intentó apartar de su mente tales pensamientos, pero el cansancio, las dudas respecto a sí mismo, y una actitud abiertamente burlona de su primo se aliaban para reforzar su impresión de estar solo y sin amigos en el mundo. Incluso Kimoril y Divimpar eran, en último término, melniboneses, y no alcanzaban a comprender las peculiares preocupaciones que le impulsaban y que dictaban sus actos. Quizás sería preferible renunciar a todo cuanto tenía en Melnibone, y recorrer el mundo como anónimo soldado de fortuna al servicio de quien necesitara su ayuda. El semicírculo solar, de un rojo mortecino, asomó sobre la línea negra del lejano horizonte. Llegó hasta Elric una serie de estampidos procedentes de las cubiertas delanteras de la nave insignia, donde las catapultas soltaban sus furiosas andanadas, un sonido sibilante, que se perdía en la distancia, siguió a la docena de balas incendiarias que, como meteoritos, cruzaron el cielo en dirección a las 5 galeras, que se hallaban ahora a poco más de 30 veces la eslora del buque insignia. Elric vio incendiarse 2 de las naves, pero las 3 restantes iniciaron un avance en zigzag para evitar las balas incendiarias que cayeron al agua y ardieron caprichosamente unos instantes, para hundirse luego, todavía ardiendo, en las profundidades. Una nueva andanada quedó dispuesta en las catapultas, y Elric escuchó a Irkoon que, desde el otro extremo del puente, exigía a gritos un mayor esfuerzo a los esclavos. Entonces, los barcos fugitivos se rindieron a la evidencia de que no se mantendrían a salvo mucho tiempo, y cambiaron su táctica como ya habían hecho otras naves en el laberinto. Las 3 supervivientes se desplegaron, y, dando media vuelta, enfilaron hacia el hijo del Yarai. Elric no solo quedó admirado del valor que demostraban, sino además de su capacidad de maniobra y de a rapidez con que habían llegado a aquella decisión, lógica, aunque desesperada. Cuando las naves de los reinos jóvenes terminaron la maniobra, el sol quedó detrás de sus velas. 3 valerosas siluetas se aproximaron al buque insignia de Melnibone mientras las aguas se teñían de escarlata, como anticipándose al baño de sangre que se preparaba. Una nueva andanada de balas incendiarias fue lanzada desde la galera del emperador, y la primera nave enemiga intentó variar el rumbo para sortearla, pero 2 de los terribles proyectiles acertaron directamente en la cubierta, y muy pronto la embarcación entera era pasto de las llamas. Grupos de tripulantes se lanzaban al agua envueltos en ellas. Otros, con las ropas ardiendo, seguían disparando dardos sobre la galera del emperador, o se desplomaban desde sus posiciones de combate en las jarcias. Los hombres, presa de las llamas, caían y morían. Sin embargo, la nave incendiada seguía su avance. Alguien debía de haber fijado el timón y la galera continuó imperturbable su marcha al encuentro del hijo del Yarai, hasta estrellarse contra el dorado costado de la galera de combate. Restos de la nave incendiada cayeron sobre la cubierta donde estaban situadas las catapultas principales. Una caldera que contenía el material incendiario de los proyectiles se inflamó, y, de inmediato, acudieron hombres de todos los puntos de la nave para intentar apagar las llamas. Elric sonrió al ver lo que habían hecho los bárbaros. Quizás habían decidido voluntariamente dejar que fuera incendiada. Ahora, la mayor parte de las fuerzas de refresco del buque insignia estaba dedicada a combatir las llamas. Mientras las 2 últimas naves enemigas se acercaban a sus costados, lanzaban sus garfios de abordaje y empezaban su asalto. «Atención al abordaje», gritó Elric, dando aviso a su tripulación con considerable retraso. «Nos atacan los bárbaros». Vio entonces a Irkoon que giraba en torno a sí mismo, evaluaba la situación y bajaba a toda prisa la escalerilla de acceso al puente.
Quédate aquí, mi señor emperador, indicó a Elric mientras se alejaba. Es evidente que estás demasiado débil para combatir. Y Elric reunió toda la energía que le quedaba, y se lanzó tras su primo, para colaborar en la defensa de una nave. Los bárbaros no luchaban por conservar la vida, pues sabían que ya la podían dar por perdida. Ahora luchaban por su orgullo, querían llevarse consigo una nave melnibonesa, y tal nave había de ser el propio buque insignia. No había que desdeñar a aquellos hombres, pensó Elric, pues sabían que, incluso si tomaban el hijo del Yarai, los demás barcos de la flota dorada acabarían pronto con toda resistencia. Sin embargo, la nave del emperador estaba algo adelantada a las demás de su escuadra, y, antes de que éstas alcanzasen al buque insignia, se habían de perder muchas vidas. Elric se encontró a sí mismo en la cubierta inferior, frente a un par de enormes guerreros bárbaros, cada uno de ellos armado con una espada curva y un pequeño escudo oblongo. Elric se lanzó hacia adelante, pero una armadura le resultaba excesivamente pesada y apenas era capaz de levantar la espada y el escudo. Casi simultáneamente, 2 espadas cayeron sobre su yelmo. Contraatacó y asió a uno de los hombres por el brazo mientras embestía al otro con el escudo. Una hoja curva chocó con la espaldera de su armadura, y Elric estuvo a punto de perder pie. Eunae estaba envuelto en un calor y un humo sofocantes, y el fragor de la batalla lo llenaba de gritos. Se revolvió, desesperado, y notó que la espada se hundía en una carne. Uno de sus adversarios cayó hacia adelante, barboteando unas palabras ahogadas por la sangre que emanaba de su boca y su nariz. El otro guerrero atacó. Elric dio un paso atrás, tropezó con el cuerpo del hombre que acababa de matar y cayó, con la espada en la mano, protegiéndose. Y cuando el bárbaro, triunfante, se lanzaba hacia adelante para acabar con el albino, Elric le alcanzó con la punta de la espada, atravesándole. El guerrero cayó sobre Elric, quien no notó el impacto pues ya se había desmayado. No era la primera vez que su débil sangre, privada de las drogas que uno a enriquecían, le traicionaba. Notó en la boca un sabor salado que, al principio, tomó por sangre. Sin embargo, era agua marina. Una ola había batido la cubierta, despertándole al instante. Pugnó por desembarazarse del cuerpo que tenía encima, y escuchó una voz que reconoció. Volvió la cabeza, y alzó la mirada. Allí estaba el príncipe Yeirkoon, sonriendo. Se le veía lleno de júbilo ante los apuros de Elric. Un humo negro y aceitoso lo cubría todo aún, pero el estruendo de la batalla había cesado. Hemos vencido, primo. Presuntó Elric trabajosamente. Sí. Todos los bárbaros han muerto ya. Nos disponemos a volver a Imrir. Elric se sintió aliviado. Pronto empezaría a desfallecer, sin remedio, si no tomaba sus pócimas. Su expresión de alivio debió de ser manifiesta, pues Yeirkoon se echó a reír. Menos mal que una batalla no se prolongó más, mi señor. De lo contrario, habríamos perdido a nuestro jefe. Ayúdame a ponerme en pie, primo. A Elric le repugnaba pedir aquel favor a Yeirkoon, pero no tenía más remedio. Le tendió su mano libre. Estoy lo bastante bien para inspeccionar la nave. Yeirkoon se adelantó como para ayudarle, pero se detuvo, vacilante, con una sonrisa. Ah, mi señor, rectificó mis palabras. Elric, cuando este barco ponga a proa de nuevo hacia el este, tú estarás muerto. Tonterías. Aun sin drogas, puedo vivir un tiempo considerable, aunque no pueda moverme apenas. Ayúdame, Yeirkoon, te lo ordeno. ¿Tú no me ordenas ya nada, Elric? Ahora, yo soy el emperador, te enteras. Ve con cuidado, primo. Yo puedo pasar por alto una actitud traicionera como esa, pero otros no lo harían. Me vería obligado a ir con paso de una zancada sobre el cuerpo de Elric y se acercó a la barandilla. En esta había unos pasadores que mantenían sujetas algunas partes de la misma cuando no eran utilizadas para colocar una pasarela de desembarco. Yeirkoon extrajo lentamente los pasadores y echó al mar el tramo de barandilla de un puntapié. Los esfuerzos de Elric por liberarse se hicieron más enérgicos, pero no consiguió apenas moverse. Yeirkoon, por el contrario, parecía poseído por una fuerza innatural. Se inclinó y apartó con facilidad el cuerpo del guerrero. Yeirkoon, dijo Elric, estás cometiendo una estupidez. Nunca he sido un hombre cauteloso, primo, como bien sabes. Yeirkoon colocó su bota bajo las costillas de Elric y empezó a empujar. Elric se escurrió hacia el boquete de la barandilla. Abajo, vio agitarse el negro mar. Adiós, Elric. Ahora se sentará en el trono de Rubí un Melnibones de verdad. Y, quién sabe, quizás incluso convierta a Kimoril en mi reina. No faltan precedentes. Y Elric se sintió rodar, caer,
golpear el agua, y ser arrastrado bajo la superficie por su armadura. Y las postreras palabras de Irkoon resonaron en sus oídos como el insistente batir de las olas contra los costados de la dorada nave capitana.